Recientemente hemos podido leer en prácticamente todos los medios de comunicación o en todas las cadenas de televisión titulares tan esperanzadores y tan positivos como que España no ha registrado ningún fallecimiento por COVID-19 en los últimos 2 días. Evidentemente, si esto fuera así, sería un dato muy bueno, pero por desgracia no es así. Las cifras de que en los últimos 2 días no ha habido fallecimientos por COVID-19 en España se deben esencialmente a un cambio metodológico que se introdujo el pasado 24 de mayo. Hasta el 24 de mayo, el Ministerio de Sanidad comunicaba diariamente los datos de fallecidos por COVID-19 en función de la información que día a día le suministraban las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas, cada comunidad autónoma registraba cada día los nuevos fallecidos de los que había tenido constancia y le enviaba ese dato al Ministerio de Sanidad. Y el Ministerio de Sanidad sumaba los datos que le habían trasladado todas las autonomías y comunicaba públicamente, en la nota de prensa diaria, cuántos nuevos fallecidos por COVID-19 se habían producido en el conjunto de España durante el día anterior. Ese dato siempre fue problemático porque el momento en el que una comunidad autónoma registra un fallecido por COVID-19 no es necesariamente el mismo momento en el que se ha producido ese fallecimiento. Imaginemos que una persona muere por COVID-19 hace 3 días, pero una autonomía lo constata, lo registra hoy. Pues bien, ese fallecimiento por COVID-19 constará como fallecido en el día de hoy cuando se produjo hace 3 días. Esto significaba que aquellas comunidades que fueran más rápidas a la hora de certificar los fallecimientos podían estar comunicando unos datos que no eran metodológicamente comparables con otras comunidades que tardaran más tiempo. Y por tanto, realmente los datos de nuevos fallecimientos de COVID-19 que se publicaban antes del 24 de marzo no eran tanto datos de fallecimientos que se hubiesen producido el día anterior, sino datos de fallecimientos que se habían comunicado el día anterior con independencia de cuándo se hubiesen producido. A partir del 24 de mayo tiene lugar un cambio metodológico que en principio es positivo. El Ministerio de Sanidad ordena a las autonomías que envíen datos individualizados de cada fallecido por COVID-19. Es decir, que ya no vale suministrar el dato agregado. Ya no basta con decir en la Comunidad de Madrid han muerto 10 personas por COVID-19, sino que hay que identificar a cada una de esas personas. Y además el Ministerio determina que cada día solo va a comunicar, solo va a informar sobre el dato de fallecidos que se hubiesen producido y registrado el día anterior. Démonos cuenta de que se tienen que dar estas dos condiciones a la vez. Es decir, la persona fallecida tiene que haber fallecido ayer y además el registro de ese fallecimiento por parte de la autonomía también tiene que producirse ayer. O dicho de otra manera, si una autonomía comunica hoy la identidad de un fallecido que falleció por COVID-19 hace 2 días, ese fallecimiento no se registrará en la nota de prensa que diariamente publica el Ministerio de Sanidad. Asimismo, si una persona muere hoy por COVID-19, pero el gobierno autonómico no registra hoy su fallecimiento, sino, por ejemplo, dentro de 2 días, tampoco aparecerá ni en el informe de hoy del Ministerio de Sanidad, ni en el informe del Ministerio de Sanidad de dentro de 2 días. Por tanto, esos muertos desaparecen. ¿Dónde figuran? Bueno, el Ministerio de Sanidad cada semana, al finalizar cada semana, actualizará retrospectivamente las cifras de fallecidos, teniendo en cuenta a todos aquellos fallecidos cuyo fallecimiento y comunicación no se produjo el mismo día. Por tanto, al finalizar cada semana tendremos un ajuste de las cifras que se hayan ido comunicando diariamente. Las cifras de fallecidos diarios son solo cifras muy parciales, solo nos informan de aquellos, repito, que fallecieron y cuyo fallecimiento fue registrado ese mismo día. Si falleció en días anteriores o si el fallecimiento se registra en días posteriores, todos esos fallecidos no aparecen en las series diarias del Ministerio. Hay que esperar a que termine la semana para que esas series se actualicen y para que conozcamos realmente cuántas personas durante los últimos 7 días han muerto
en nuestro país. Por tanto, es del todo incorrecto que la prensa titule «Ayer no hubo un solo fallecimiento por COVID-19 en España». Es mentira porque no tenemos ese dato. De hecho, todo apunta a que ese dato es incorrecto porque las comunidades autónomas sí van remitiendo y sí van publicando día a día cuántos muertos están comunicando al Ministerio de Sanidad. Otra cosa es que el Ministerio de Sanidad, por el criterio metodológico que acabo de explicar, no contabilice diariamente esos muertos en su nota de prensa diaria. Pero esos muertos sí se están produciendo y sí tenemos acceso a los comunicados autonómicos donde acreditan que se han experimentado tales fallecimientos. Obviamente que no haya habido fallecidos en el día de ayer cuya muerte además se haya registrado en el día de ayer, lo podemos tomar como un síntoma de que, en efecto, el número total de fallecidos será bajo y que precisamente porque es bajo no encontramos a ninguno que cumpla con estos dos requisitos. Sin embargo, lo que no podemos concluir en absoluto es que no está habiendo fallecimientos cuando en otros países europeos que han aplicado medidas similares a España se siguen produciendo esos fallecimientos diarios. En Italia y en Alemania ayer se produjeron más de 50 fallecimientos por COVID-19 y en Francia más de 100 fallecimientos. ¿De verdad nos creemos que en estos países se están produciendo muertes por decenas y que en España, especialmente cuando además las comunidades autónomas sí están comunicando diariamente nuevos casos de fallecimientos, está habiendo 0 muertes? Creo que una mínima honestidad y rigor periodístico debería llevarnos a evitar este tipo de manipulaciones en los titulares. Debería llevarnos a evitar trasladar mensajes tan engañosos a la población que además pueden terminar generando una sensación de falsa seguridad que no deberíamos estar promoviendo ahora mismo. La tragedia, por desgracia, no ha terminado. La tragedia sigue golpeándonos muy fuertemente y por eso no hay que minimizar, no hay que minusvalorar los riesgos a los que todavía nos enfrentamos. De hecho, ayer le preguntaron por esto a Fernando Simón, si no consideraba que era irresponsable trasladar a la opinión pública que estaba habiendo 0 fallecimientos, que no estaba habiendo ningún fallecimiento en nuestro país. Y esto fue, fijémonos, lo que contestó Fernando Simón, trasladando la responsabilidad no al Ministerio, no a sí mismo, sino a los periodistas. ¿No es irresponsable dar lugar a un titular falso cuando se habla de 0 fallecidos? Los titulares los hacen los periodistas. Yo no hago ningún titular, ni creo que ningún servicio de vigilancia lo haga. Lo que sí que es cierto es que los datos que estamos dando ahora y el nuevo sistema de vigilancia tienen unos objetivos muy claros. Tienen unos objetivos que buscan la detección precoz y la respuesta rápida. Pero sí que es cierto que hay datos que son de interés y que les interesan mucho a la población y a los periodistas, a partir de los cuales hacen o no hacen titulares. Sobre la irresponsabilidad de quien hace los titulares, yo prefiero no entrar. Y a ver, en este caso mucho me temo que se junta el hambre con las ganas de comer. Por un lado, es verdad que la culpa es de los periodistas que no contrastan mínimamente la información que publican. En la nota de prensa diaria del Ministerio de Sanidad podemos leer una nota a pie de página donde se expresa lo siguiente: se está realizando una validación de los casos fallecidos que permitirá corregir la serie histórica que se actualizará semanalmente. Únicamente se suman al total de forma diaria los casos en los que consta como fecha de fallecimiento la del día previo a la hora de la elaboración del presente informe. Por tanto, lo que hemos dicho, solo se suman a este informe, a esta nota de prensa diaria, los que fallecieron y cuyo fallecimiento fue comunicado el día anterior, el mismo día. Por tanto, los periodistas sí deberían ser conscientes de esto y sí deberían evitar titulares engañosos y manipuladores que trasladan, insisto, a la opinión pública un mensaje falso. Ahora bien, como decía, se junta el hambre con las ganas de comer. El Ministerio de Sanidad cambia la metodología que ha venido utilizando históricamente para calcular el número de fallecidos diarios. En función de ese cambio de metodología, resulta que ahora, día a día, aparece que no hay fallecidos. Y la prensa,
deseosa de amplificar las bondades de la gestión de este gobierno, la prensa servil que no hace su trabajo de fiscalizar al poder político, sino que actúa como correa de transmisión de la propaganda del poder político, rápidamente acude a esa nota de prensa y difunde a los cuatro vientos un dato engañoso, parcial, de fallecidos. Y el Ministerio de Sanidad, en lugar de ponerse en contacto con la prensa y decirles: cuidado con lo que estáis publicando, porque no es correcto, fijaos bien en la nota a pie de página que se incluye en el informe y donde se especifica que únicamente estamos contabilizando diariamente a las personas que fallecieron ayer y cuya muerte se registró ayer, pero no a las personas que no fallecieron ayer o que no se registraron ayer. En lugar de instar esta aclaración para no enviar mensajes peligrosamente engañosos a la población, el Ministerio de Sanidad pues deja correr y deja difundir esos mensajes porque desde luego le vienen bien para colgarse falsas medallas. Por tanto, como digo, se juntan unos periodistas hambrientos de titulares beneficiosos para el gobierno con las ganas de comer de esos titulares por parte del gobierno. Pero si la actitud de la prensa ha sido una actitud irresponsable, una actitud criticable, en tanto en cuanto está difundiendo información falsa, ¿qué no decir del presidente del gobierno? Escuchemos lo que ha declarado hoy Pedro Sánchez en su comparecencia para defender la última prórroga del estado de alarma. El estado de alarma, como acabo de repasar hace un momento, ha sido en estos meses la herramienta fundamental para detener la pandemia. Los datos antes y después de la aprobación del primer estado de alarma están ahí. El número de contagios que teníamos antes del estado de alarma y los que tenemos hoy están ahí, son conocidos por todos y, en consecuencia, lo único que puedo hacer es felicitar esa colaboración, esa cooperación, esa coordinación que hemos mantenido entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas. Hoy tenemos 0 fallecidos, señorías, en nuestro país como consecuencia del COVID. Creo que es un éxito de todos y a todos los grupos parlamentarios que han permitido el que pudiéramos prorrogar este estado de alarma durante 5 ocasiones, y en esta ocasión la 6ª y última. Quiero agradecerles de corazón porque ustedes también han servido a esa causa de defender la salud pública y salvar vidas. Es decir, el propio presidente del gobierno se está haciendo eco de una mentira, de una falsedad, de una manipulación. El gobierno, que decía que quería perseguir los bulos, que quería sancionar, censurar los bulos, está contribuyendo a divulgar esos bulos, generando a su vez una sensación de falsa seguridad entre los españoles. El gobierno, que decía que escucha diariamente a los expertos, que no toma ninguna decisión sin haber consultado, sin haberse informado con el comité de expertos, es un gobierno que ni siquiera se lee los propios informes que publica diariamente el Ministerio de Sanidad, o que si se los lee, los está manipulando, los está usando de manera tramposa para divulgar un dato que ellos deberían saber que no es verdad. Si la actitud de los medios de comunicación que titulaban que ayer había habido 0 fallecimientos por COVID-19 en España era irresponsable, tal como daba a entender Fernando Simón, no sin haber colaborado con esos titulares, al menos por omisión, ¿qué es la actitud del presidente del gobierno que desde la tribuna del Congreso está validando ese dato engañoso? En definitiva, el gobierno de PSOE y Podemos sigue haciendo a este respecto exactamente lo mismo que ha venido haciendo desde el comienzo de esta crisis: intentar lavar su pésima gestión de esta pandemia manipulando obscenamente las cifras de fallecidos.